mismo, en el 2003, 2006. En 2014 fue nombrado director de investigación e instrucción de aeropuertos y servicios auxiliares ASA y actualmente es el director general de servicios de navegación en el espacio aéreo mexicano, cargo que desempeña desde julio del 2015. Entonces, le doy el uso de la palabra, por favor, Roberto. Adelante. Muchas gracias y buenos días a todos. Tal vez les extrañe un poco que en un foro como estos, donde se está discutiendo el futuro de los terrenos del aeropuerto actual de la Ciudad de México, pues venga el director de los servicios de navegación aérea cuando nosotros trabajamos en el aire más que en tierra. Pero de todas maneras yo quisiera empezar dándoles una reseña muy general de lo que hace los servicios, el CENIAM se llama, Servicio de Navegación en el Espacio Mexicano, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que presta los servicios de tránsito aéreo, de meteorología, telecomunicaciones aeronáuticas y algunas otras actividades. Para prestar todos estos servicios en el espacio asignado a México, que es mayor que el espacio territorial del país, este espacio asignado a México lo asigna el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional y en esta, aquí podemos ver los 4 centros de control que se utilizan para todos los vuelos que llegan, salen de aeropuertos nacionales, que salen de aeropuertos internacionales, que llegan de aeropuertos internacionales o que sobrevuelan el territorio nacional. En la parte amarilla es el Centro de Control México, son México, Monterrey, Mazatlán y Mérida, los 4 centros de control, ahí están ubicados, y el Centro de Control de México está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay una instalación con equipos donde llegan todas las señales radar, todos los equipos de comunicaciones, donde se reportan todos los aviones para poder aterrizar en el aeropuerto. La siguiente, por favor. ¿Veamos? Bueno, esto es nada más para ilustrar la cobertura de radar que existe en todo el país y desde luego pues el aeropuerto y el área del Centro de Control de México está totalmente cubierto, inclusive con redundancia en sistemas de radar. Estas son radiodiodas ILS, no voy a abundar mucho en esto, en el Aeropuerto de México hay 2 sistemas de estos para aproximaciones de precisión a las pistas de este aeropuerto. Estas son radioayudas BORD-M que se llaman, que se utilizan para establecer todas las aerovías y las rutas que deben seguir los aviones para ir de un punto a otro. Estos son servicios de control de aproximación radar, servicios de control de aproximación no radar, y estas son todos los servicios o las torres de control en todos los aeropuertos en donde se prestan servicios de control de tránsito aéreo. Son 59 torres donde prestamos esos servicios. Y bueno, y aquí tenemos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como mencioné, es uno de los 4 centros de control, está ubicado aquí en el aeropuerto. En el número 1 es el edificio donde se ubica el centro de control. Hay 7 posiciones para el área de control y hay 4 posiciones exclusivamente para las llegadas y salidas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos la torre de control en lo que se indica como número 2, el radar de superficie que se utiliza para ver a todos los movimientos que se hacen en tierra de las aeronaves y de vehículos para evitar que hayan conflictos. Después tenemos los ILS, como les mencioné, los sistemas de aterrizaje por instrumentos, para la pista 5 derecha y para la pista 23 izquierda. Y están ahí las localizaciones de estos equipos. Además, hay equipo meteorológico para asegurar que la visibilidad y las condiciones que se reporten a los pilotos sean las adecuadas a fin de que las operaciones se lleven a cabo en una forma adecuada en el aeropuerto. En virtud de que el actual aeropuerto debe mantenerse operando hasta el último día antes de moverse al nuevo aeropuerto,
todos estos sistemas deben seguir operando aquí. No es algo que se pueda trasladar al aeropuerto nuevo porque de otra forma no podríamos seguir prestando los servicios en el actual aeropuerto y en las áreas que les he mencionado, que no es nada más el aeropuerto mismo. Entonces, de acuerdo con las recomendaciones internacionales, estos equipos, sobre todo el Centro de Control de México y la Torre de Control, deben mantenerse en operación al menos durante 3 meses después de que se haya migrado al nuevo aeropuerto. Y esto es para asegurar de que todos los sistemas, que serán probados obviamente con anticipación, ya en la práctica estén operando bien y tener un respaldo en caso de que pudiera haber alguna eventualidad. Esto es lo que yo quería decirles, es muy breve, no quiero extenderme más. Repito, tal vez estén extrañados de que pues les vengamos a platicar de lo que estamos haciendo en el aire, cuando el foro principalmente está discutiendo qué es lo que vamos a hacer en tierra o qué es lo que va a hacer en tierra en relación al aeropuerto actual de la Ciudad de México. Y con esto termino. Gracias. Muy bien, muchas gracias Roberto. Bueno, comentarles a ustedes que como en los otros paneles que hubo, las preguntas por favor nos las hacen llegar por escrito para preguntárselas a nuestros ponentes. Y entonces nos pasamos con el ponente número 2, que es Aimé Aguilar. Aimé Aguilar es economista y analista en políticas públicas en la División de Políticas de Desarrollo Regional de la OCDE. Se especializa en políticas de movilidad y actualmente funge como experta en transporte para el equipo que realiza los estudios sobre la zona metropolitana del Valle de México y el área de Rotterdam, La Haya. En los 3 últimos años trabajó en el Foro Internacional de Transporte en la OCDE. Su trabajo como miembro del equipo que elaboró el Transport Outlook del FIT se enfocó en el análisis de las tendencias a nivel regional y global del transporte de pasajeros. Lideró el desarrollo de escenarios de movilidad urbana a largo plazo, así como el análisis de los impactos ambientales sobre la salud que tendrán distintas políticas en esta materia en el futuro. Es egresada en Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE de México y es maestra en Economía Política Internacional en Warwick University del Reino Unido. Aide nos va a hacer el favor de hacer una presentación relacionada con el acceso terrestre al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gracias, Aide. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este foro, primero que nada. Y yo quisiera comenzar por comentar con ustedes que lo que van a ver ahora en esta presentación es en realidad parte de un estudio metropolitano que realizamos en la OCDE para la zona metropolitana del Valle de México este año, y de hecho este estudio va a presentarse el 15 de octubre aquí mismo en la Ciudad de México. Y pues este estudio tiene como objetivo hacer una evaluación bastante global de la política urbana de la zona metropolitana del Valle de México, tanto en temas de medio ambiente, de movilidad, de desarrollo urbano y vivienda, temas también de gobernanza metropolitana. Y en un principio el enfoque era nada más en cuestión de política pública a nivel gobierno municipal, gobierno estatal y gobernanza metropolitana sobre todo. Pero una vez haciendo este estudio, nos parece imprescindible pues abordar el tema, de hecho 2 temas de corte en principio federal, pero que afectarán de manera muy importante a la zona metropolitana del Valle de México. Y estos temas son el tren México-Toluca y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Esto lo hacemos en el capítulo de movilidad, puesto que nos parece que ambos proyectos pueden traer grandes beneficios para los planes de mejora de movilidad de la zona metropolitana del Valle de México, pero también la experiencia internacional nos dice que para que realmente el gobierno pueda materializar esos beneficios, pues necesitará una planeación que sea sólida, que sea a largo plazo y que sea muy integral. Y entonces lo que yo voy a presentar en este momento es cuál ha sido esa experiencia internacional para poder materializar los beneficios de este tipo de proyectos. Bueno, y
la realidad es que la expansión de la capacidad aeroportuaria realmente sí ofrece la oportunidad para traer beneficios, tanto nacionales como locales. Estos podríamos verlos como los beneficios más directos para los usuarios mismos del aeropuerto, para las empresas transportistas, y también los beneficios que puede traer para una economía en cuanto a fuentes de empleo, de oportunidades de incrementar y también de diversificar el comercio, la mayor conectividad que puede tener para la población, para las empresas de una zona metropolitana, como lo es la Ciudad de México, el alza en productividad y competitividad de las ciudades cercanas y de aquellas ciudades que van a tener acceso directo y fácil al nuevo aeropuerto. Y, por ejemplo, en julio de este mismo año se acaba de aprobar el nuevo proyecto de expansión del aeropuerto de Heathrow en el Reino Unido, y la Comisión de Aeropuertos, que evaluó las diferentes propuestas, estima que en este caso este proyecto podría tener entre 131 y 147 billones de libras para el país a 2050 y también generar muchos empleos al 2030. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando los gobiernos deciden emprender un proyecto de expansión de capacidad aeroportuaria, también se enfrentan a que esto genera e incrementa costos ambientales y sociales. Y esto en términos de cambio climático, en cuestiones de calidad del aire, de ruido, de congestión vial, y sobre todo esto es problemático en zonas urbanas, como lo es la zona metropolitana del Valle de México, que ya tiene bastantes problemas de congestión vial. Para seguir con el ejemplo de lo que están enfrentando las autoridades, en Londres, en 2009 se estimaba ya que el 11% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero que estaban relacionadas al transporte en la zona de Londres provenían de los viajes desde y hacia los aeropuertos de la región. Entonces, los diferentes gobiernos que han enfrentado este tipo de proyectos se han ido dando cuenta que para asegurar los beneficios, ya sea de un nuevo aeropuerto o de la expansión de uno existente, es muy necesario tener una evaluación muy sólida de los impactos que generará. Esto requiere además de una planeación capaz de enfrentar y de minimizar los costos ambientales y sociales una vez que ya se hizo esa evaluación sólida de los impactos. Y este que aparece en la pantalla ahora es el nuevo marco de evaluación al que llega la Comisión de Aeropuertos del Reino Unido para poder evaluar las 3 propuestas finales que habían quedado como posibles. Y si lo vemos, este marco lo que nos ofrece es evidencia de que se tienen que abordar una serie de temas y que los diferentes proyectos propuestos tienen que poder demostrar que pueden alcanzar objetivos en cada uno de estos temas. Y es así como se puede llegar a tomar una decisión que se toma con base en una evaluación conjunta y complementaria de elementos económicos, sociales, ambientales, operacionales y financieros desde un principio. Y si vemos el tema del acceso terrestre, en el cual me voy a enfocar más en el resto de mi presentación, es un tema central a esta evaluación. Y aquí vemos que en el caso del Reino Unido, a las diferentes propuestas de expansión de capacidad aeroportuaria, se les pide, por ejemplo, que tengan un plan de acceso terrestre que vaya a poder maximizar el número de pasajeros y trabajadores que accedan a los aeropuertos vía transporte público. Que también sea un plan que pueda dar respuesta no solo a las necesidades de los usuarios del aeropuerto, sino que se integre a una red de transporte que puede beneficiar a los usuarios de la ciudad en general. Se pide también que se genere un acceso al aeropuerto de una zona de captación amplia, no solo la más inmediata. Y algo que también es importante ver es que este tema del acceso terrestre también se junta con el acceso económico, puesto que en este marco se considera que para realmente traer buenos beneficios económicos, las propuestas de expansión aeroportuaria tienen que venir de la mano con una propuesta de acceso terrestre sólida. Algo que también es importante mencionar es que el proceso de consulta pública es un elemento que es básico
y que es central al desarrollo de un marco de evaluación que sea capaz realmente de evaluar la serie de impactos que le preocupan a la ciudad, que le preocupan a la ciudadanía, que le preocupan a diferentes autoridades también. En este caso del Reino Unido, la Comisión de Aeropuertos realizó procesos de consulta pública para la preparación de un primer reporte provisional. Estas publicaciones las puso a discusión y tenían temas muy diversos, desde qué metodologías deberían de utilizarse para la proyección de la demanda, cuáles escenarios posibles deberían de considerarse en un futuro, cuáles deberían de ser cuál es la relación entre la conectividad aérea y la economía para el caso del Reino Unido y de Londres, cuál es la relación entre aviación y cambio climático. Y después de la publicación del reporte provisional, se hizo un nuevo ejercicio de consulta pública y este fue el que pudo nutrir el marco de evaluación final que se decidió y que mostré anteriormente. Entonces, volviendo al tema del acceso al aeropuerto, se ve que es un tema clave para evaluar los costos ambientales y sociales que generarán los viajes adicionales que traerán a la ciudad un proyecto de expansión de la capacidad aeroportuaria. Y lo que se ve es que primero que nada se necesita un plan de acceso que sea multimodal. Además, este plan de acceso tiene que asegurar la conectividad de puerta a puerta, puesto que ningún aeropuerto puede ser competitivo si nada más se asegura la conexión de aeropuerto a aeropuerto. Tiene que ser de origen hasta el destino, tanto para usuarios como para bienes. Un plan de acceso que acompaña a un proyecto de aeropuerto tiene que también decir cómo va a evitar la congestión, los daños a la salud, al medio ambiente y a la calidad de vida que podrían generarse. Y también tiene que ser un plan que contribuya a alcanzar las metas de mejora en movilidad, tanto urbana como nacional. En el caso de aeropuertos como Londres, como es el de la Ciudad de México, donde son aeropuertos saturados, evidentemente la creación de nueva capacidad aeroportuaria traerá un número importante adicional de viajes para la ciudad, para la zona de la megalópolis, incluso a nivel nacional, y es muy importante que se evalúe cuáles van a ser esta cantidad de viajes adicionales. En el caso de Londres, Londres ya es un hub. En el caso de la Ciudad de México se pretende que este aeropuerto sea un hub. A partir de esa premisa se tiene entonces que poder analizar cuáles son los viajes adicionales que serán simplemente de conexión y separarlos en la evaluación de aquellos que realmente, donde la ciudad realmente será origen y destino. En el caso de la nueva expansión de Heathrow, vemos que esto está bastante claro, se tiene evaluado que se generarán entre 72 y 100 millones de viajes de pasajeros, pero que esto en realidad va a generar al 2030 entre 45 y 68 millones de personas adicionales viajando desde y hasta el aeropuerto. Y lo que vemos también es una tendencia en que este plan de acceso sustentable no solamente es importante y central para acompañar un aeropuerto, sino que se vuelve cada vez más central al proceso mismo de la aprobación de un proyecto de expansión aeroportuaria. Y vemos, por ejemplo, ya en Suiza, en 1995, se genera un referéndum y la condición para el proyecto de expansión es que la autoridad de aeropuertos se debe comprometer a incrementar el porcentaje de viajes desde y hasta el aeropuerto por vía transporte público en 10%. Y este caso me parece también interesante, puesto que en realidad la autoridad aeroportuaria ya tenía un plan, ya tenía un diseño para la expansión y a partir de que genera este compromiso, también tiene que rediseñar el aeropuerto mismo para darle cabida a la infraestructura urbana que realmente permitiría al aeropuerto cumplir el compromiso que se hizo. En el caso del Reino Unido, también la Terminal 5 fue condicionada bajo criterios ambientales a nueva infraestructura de transporte público, tanto expansiones de metro, expansiones del Heathrow Express.
En 2012 se crea incluso una comisión de aeropuertos que se crea como un ente especializado para evaluar la última decisión de expansión. Y bueno, se crea el marco de política de aviación que recomienda no solo tener un plan de acceso en temas de expansión, sino que todos los aeropuertos de ahora en adelante desarrollen un plan de transporte sustentable. En Estados Unidos, incluso cuando son ciudades que han tendido a ser más dependientes en el automóvil, también se están creando aprobaciones ambientales que sujetan la expansión aeroportuaria al incremento del uso de transporte público. Y estas estrategias se ven para incrementar el acceso a los aeropuertos por medio de transporte público, se ven ya en varias ciudades de Estados Unidos. Lo que es importante también es que estos planes de acceso se han vuelto cada vez más ambiciosos, es decir, no solo deben de mantener, por ejemplo, el reparto modal, sino se ven como una oportunidad también de realmente ayudar a las ciudades a cumplir con metas ambiciosas que hoy tienen tanto Londres, por ejemplo, como la Ciudad de México. En el caso de Londres, el Heathrow Airport ha logrado ya un incremento progresivo del uso del transporte público y vemos que incluso estos últimos estos tres posibles proyectos, de los cuales ahora ya se eligió uno, tenían como premisa alcanzar al 2030 más de 50 viajes en transporte público desde y hasta el aeropuerto. Y en el caso de la Ciudad de México, me parece relevante decir en este sentido que hoy se tiene una nueva ley de movilidad, se tiene un nuevo programa de movilidad. En estas herramientas de planeación y de regulación se ve un claro énfasis en cambiar la prioridad tanto de la inversión como de la alocación del espacio hacia los modos de transporte público y de transporte no motorizado. Entonces, lo que esperaríamos es ver un plan de acceso al aeropuerto, al nuevo aeropuerto, que claramente pudiera ayudar a la zona metropolitana y a la Ciudad de México a cumplir esta transformación y esta priorización hacia los modos de transporte público y no motorizado. Y en realidad, cuando vemos un proyecto simplemente de expansión, pues siempre estará más restringido porque ya existe una infraestructura, pero al contrario, un nuevo aeropuerto es en particular una oportunidad para alcanzar metas ambiciosas, porque se empieza una infraestructura desde cero. Y aquí vemos, por ejemplo, en 1998 en Oslo se crea un nuevo aeropuerto con metas muy ambiciosas de alcanzar por lo menos 50% de los viajes en transporte público. Para el 2008 ya se alcanza 64%, pero la cuestión es que para alcanzar estas metas, lo que se hace es crear un aeropuerto que se plantea junto con un tren de alta velocidad, que es el Oslo Airport Express, que conecta el aeropuerto al centro de la ciudad en solo 19 minutos, con una buena frecuencia de los trenes, con un diseño cómodo para el equipaje. El aeropuerto mismo se hace con un diseño de un nodo intermodal que puede eficientar el cambio entre el modo ferroviario y el modo aéreo, y se complementa con buen acceso a los trenes nacionales y servicios de autobuses. En el mismo sentido, el aeropuerto de Hong Kong, que se crea en 1998, se crea con la ambición de llegar a que más del 60% de los viajes sean en transporte público. El nuevo aeropuerto también se diseña entonces para optimizar la conexión entre viajes aéreos y viajes en tren, facilitando el acceso de uno a otro, con servicios muy eficientes también que vinculan el aeropuerto a la ciudad, e incluso con algunas estrategias de dar incentivos, por ejemplo, el hecho de que el servicio de check-in en las estaciones de tren sea gratuito, pero solamente para quienes ya tienen un boleto de tren. Finalmente quiero decir algunas de las cuestiones que son imprescindibles para entonces crear un plan de acceso que sea eficiente, que sea sustentable y que realmente ayude al aeropuerto a contribuir a las metas que se tiene para una ciudad, para una región. Lo primero es que se necesitan estrategias integrales y multimodales.
y por integrales es estrategias donde se genera buena infraestructura y se complemente con una serie de otras estrategias que van desde las tecnologías hasta la cuestión de incentivos. Por ejemplo, en el caso de Heathrow, se ve, hoy hay bastante infraestructura conectando ya al aeropuerto, hay más de 500,000 movimientos de autobuses al año que están vinculados también al aeropuerto, se tiene un transporte público planeado, no solo para el aeropuerto, sino para la ciudad, pero que también vinculará al aeropuerto de manera importante, como es el Crossrail, como son nuevas conexiones de tren nacional. Y esta inversión en infraestructura se complementa con una estrategia amplia de mejora en los sistemas de información y tecnología, de introducción de autobuses y taxis de baja emisión, de estrategias para reducir viajes de regreso de taxis vacíos, de cooperación para mejorar datos, de mejorar también las conexiones en los nodos que se han identificado como los nodos más importantes para que los usuarios hagan cambios antes de llegar al aeropuerto. Y se ve también que no solo hay estrategias para los usuarios del aeropuerto, sino estrategias específicas para la gente que trabaja en el aeropuerto. Imprescindible también es tener información, buena información para analizar las necesidades de los usuarios, tanto encuestas origen-destino, identificar bien los propósitos de viaje. Vemos, por ejemplo, en varios aeropuertos en Estados Unidos se hacen propuestas para que el aeropuerto pueda mejorar la capacidad de tener buena información para la planeación y para la creación de un plan de acceso sustentable. Vemos desde mejores encuestas para pasajeros aéreos y, por ejemplo, en el caso de Washington, algo que es muy relevante es que ellos crean un programa para que no solo se cree esta información sobre usuarios, sino se integre al sistema de planeación regional. Y aquí, por supuesto, hay un tema evidentemente de coordinación de las autoridades de los aeropuertos con las autoridades locales. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy las organizaciones de planeación metropolitana, que son las autoridades locales, han estado altamente involucradas en muchos de los casos en los planes de ampliación de los aeropuertos y en la generación de estos planes de acceso. Finalmente, hay que tener en cuenta que cuando se crea un plan para el aeropuerto, un plan de movilidad, un plan de acceso, este debe de ser parte en realidad de un plan de movilidad local, de un plan de movilidad regional y un plan de movilidad nacional. Y esto nos pide tener muy en cuenta cuál es el análisis hoy sobre la capacidad y la calidad de la red existente de transporte, tanto en la ciudad como aquella que vincula la ciudad con otras ciudades y con el exterior. Es importante siempre tener muy claro cuáles serán las tendencias poblacionales y de movilidad en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Haber evaluado muy bien los impactos diversos del aeropuerto en viajes adicionales, pero también de otros proyectos que hoy están planeados. Y, por ejemplo, esto nos lleva al caso del tren. Hoy, paralelamente al aeropuerto, se está creando el tren México-Toluca. Entonces, en un plan de acceso al aeropuerto, esperaríamos ver también cuál va a ser el vínculo entre estos dos proyectos e incluso en un futuro saber cómo se podrá vincular el aeropuerto con una red nacional de trenes que está planeada para un futuro. Y para hacer un poco el vínculo con lo que se ha estado platicando aquí, pues el espacio, si es vivienda, si es en parte comercial, el desarrollo del espacio que va a dejar el aeropuerto anterior también tendría que pensarse cómo se va a vincular con el nuevo aeropuerto, cómo se va a vincular también para tener acceso, pero vías de acceso que sí entren en el plan de acceso de transporte sustentable. Y bueno, finalmente, la identificación de la infraestructura y servicios adicionales que serán necesarios. ¿Cuál es esa infraestructura? Y sobre todo, ¿quién es responsable de esa infraestructura? ¿Hasta qué punto las autoridades nacionales pueden también ayudar a la ciudad a generar la capacidad en su infraestructura para poder abordar los impactos que podría tener y realmente hacer de este proyecto algo benéfico para la sociedad?
Muchas gracias. Muchas gracias, Aimee. Ahorita en la presentación de Aimee yo me puse a reflexionar que otra de las ventajas importantes que tiene estos terrenos del aeropuerto actual de la Ciudad de México es precisamente todas las vías de comunicación que cuenta: viaducto, circuito interior, calzada Ignacio Zaragoza, Boulevard Puerto Aéreo, tiene conexiones con el metro, tiene metrobús, tiene también trolebús, la de la red eléctrica. Entonces, es otro de los potenciales importantes y eso es lo que habría que pensar que deberá resolver el nuevo aeropuerto que nos va a cambiar la vida a los que ocupamos el avión, porque obviamente la comunicación del actual aeropuerto es una comunicación magnífica y ese es otro de los potenciales importantes que hay que tomar en cuenta en relación con estos terrenos. Nuestro siguiente ponente, que agradecemos mucho su participación, es Michael Adrià. Él nos va a hablar sobre el concurso de las ideas para el futuro del ex aeropuerto. Ahorita voy a leer el currículum de Michael. Nada más quería preguntarles, ¿ya les pasaron las tarjetas? ¿Ya? Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Michael Adrià, arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona y doctor en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid. Desde 1994 vive en la Ciudad de México, donde compatibiliza la práctica, la docencia y la crítica. Es editor de Arquine y autor de unos 30 libros sobre arquitectura mexicana y latinoamericana. Algunos de sus edificios han sido publicados: Casa Fuentes, premio a la mejor casa CEMEX 2001, Hospitales para el IMSS 2006, Hotel de Cortés, Ciudad de México 2009, Plazas y Espacios Públicos de Culhuacán, Ciudad de México 2014, curador del Pabellón de México en la Bienal de Venecia 2012 y en la Bienal de Hong Kong, miembro del Sistema Nacional de Creadores y Consejo Honorífico de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad. A partir de 2015 es el director de Maestrías de Arquitectura del Centro. Muchas gracias, Michael. Gracias. Video, por favor. Y la presentación, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta excelente oportunidad para discutir
de nuestro futuro. Discutir del futuro del ex aeropuerto de la Ciudad de México es discutir sobre no sobre las posibilidades que tiene la ciudad, sino sobre nuestros deseos de futuro. Por eso, hace poco más de un año se nos ocurrió plantear esta pregunta y aprovechando en el momento en el que se dio a conocer cómo iba a ser el futuro aeropuerto, sin concurso, con una opacidad absoluta, nos parecía oportuno compartir con la ciudadanía, compartir entre todos nosotros cómo podía ser ese futuro, cómo era el futuro de nuestros deseos colectivos, para lo cual convocamos un concurso de ideas, atendiendo a experiencias que habíamos tenido en años anteriores con concursos también de ideas que celebramos anualmente, y planteábamos en principio unas hipótesis que podían considerar los participantes. Participaron más de 310 concursantes de 20 países de todo el mundo. Al final entregaron 178 proyectos y un jurado internacional los evaluó aquí en la Ciudad de México. Posteriormente se publicó esto que les comparto aquí con mis compañeros de mesa y que ustedes lo estarán recibiendo. También se publicó esa experiencia, se publicaron esos resultados y ahí afuera, si se van como en dirección al Museo de Antropología, aquí mismo, al final de la plaza, pueden ver la exposición de los 12 seleccionados que tenemos ahí expuestos. Fundamentalmente se partió de un análisis de casos análogos. Analizamos los casos que ustedes ya han podido conocer de lo que se ha hablado aquí entre ayer y hoy, desde el caso de Tempelhof, la experiencia, lo que significó eso, también la polémica que desató. Nos parecía importantísimo entender dónde podía estar no tanto solo la oportunidad como la polémica que desata cualquier iniciativa de ese tipo y cuál fue el resultado de ese proceso. Hicimos lo mismo con otros casos, como el de la Carlota en Caracas, en Venezuela, donde hubo también un concurso, digamos, para generar un nuevo pulmón en el centro de Caracas, que después quedó reducido, y nos parecía muy interesante este caso, quedó reducido a la invitación solo a unos cuantos arquitectos vinculados al chavismo para hacer un centro comercial fundamentalmente y aprovechar las pistas por si la cosa se complicaba, que al menos los chavistas pudieran salir corriendo. Esto generó pues ese tipo de polémicas. Estudiamos también casos como el de Chicago, ese pequeño aeropuerto que también se acabó convirtiendo en un parque con algunas decisiones no tan democráticas de repente y cómo se decidió y cómo acabó siendo un caso de éxito, si bien también generó unas ciertas polémicas, el caso de Denver, y comparábamos qué significaba eso en área. Nos parecía interesante también comparar con alguno de esas vocaciones que eventualmente se tiraban al aire, que desde distintos sectores se mencionaba que esto podría ser quizá una gran expo. Había quien también hasta proponía unos Juegos Olímpicos. Empezamos a compararlo y ver qué significaba en el caso de Sevilla, qué significaba si lo comparamos con la Expo Universal de Shanghai, con la de Hannover, con el Flushing Meadows de Nueva York, y viendo el tamaño nos dábamos cuenta que hasta la exposición más grande que se ha hecho hasta el momento, la de Shanghai, seguíamos sobrados en metros. Dijimos, bueno, vamos a ver si esa vocación de un centro ferial, que la Ciudad de México no tiene algunos centros chicos, lejos de los aeropuertos, etcétera. Vamos a ver cuáles han sido las otras experiencias. Y vimos pues el caso de Barcelona, la Fiera de Milán, el de Nueva Orleans,
También la FIL de Guadalajara, como no, el centro más importante ferial que tenemos, sobre todo pues, que ha permitido convertir a México como la sede más importante de la Feria del Libro en habla hispana. Y comparamos también el tamaño y veíamos que seguíamos teniendo un gran terreno, una gran área de oportunidad. También se hablaba de que la ciudad iba a seguir creciendo y que por tanto íbamos a seguir teniendo migraciones, si bien hasta el momento veíamos que estaban muy amortiguadas, y pues pusimos sobre la mesa esas grandes experiencias que ha tenido México, desde Tlatelolco hasta el Rosario, pasando por intervenciones anteriores y más chiquitas como el Conjunto Urbano Miguel Alemán, o otros internacionales como el Eurolil, como centro de negocios, vivienda y también concentrador de intercambiadores de transporte. Veíamos sus tamaños y veíamos que todo eso seguía cabiendo y sobraba en el actual y futuro exaeropuerto de la Ciudad de México. Para lo cual empezamos a analizar qué significaba eso con respecto a la ciudad. Vimos la cercanía que tenía, que estaba hasta más cerca del Zócalo que el mismo bosque de Chapultepec. Y lo comparábamos con esos otros pulmones de la ciudad, como es la ciudad universitaria, el bosque de Chapultepec y otros más chiquitos, como pueden ver ahí, para entender la vocación o la gran oportunidad que podía significar el nuevo pulmón de Oriente o la nueva área de desarrollo en el oriente de la ciudad. Analizamos también aspectos socioeconómicos, como ya se han repetido aquí, y un poco parafraseando a Juan Pardiñas y en su difícil papel de octavo esposo de Liz Taylor, no me voy a repetir mucha de la información que se ha citado, pero sin duda el área de oportunidad está sobre la mesa. Y nos parecía que más allá de reaccionar como alguno de nuestros colegas, alguno que asistirá esta tarde, llegó a la conclusión que para qué concursar si él ya tenía la respuesta, nos parecía que era mucho más sano compartir esa vocación y esa ilusión que significa imaginar esa gran oportunidad que probablemente muy pocas ciudades tengan hoy en día en el mundo. ¿Qué cabría aquí? Como veían antes en el video, empezamos a recortar pedazos de ciudad a la misma escala y veíamos que prácticamente todo Venecia nos cabía dentro. De París podíamos ir desde el extremo de la Ile de Saint-Louis hasta el Étoile, perfectamente nos cabía esa parte de París que mayormente conocemos. Sin duda, toda la parte central del Capitolio, y vean el Central Park de Nueva York, cómo nos sobra este aeropuerto por todos lados. Ni digamos el caso de Dubái o Hong Kong y Kowloon, en el que prácticamente tenemos todos esos frentes que reconocemos de esas ciudades. Y en el caso de México también, para tomar esa escala, porque cuesta tomar la escala, porque nuestra experiencia con el aeropuerto es llegar a la terminal y tomar el avión, digamos, todo ese gran recorrido que hacemos ya a gran velocidad en el avión se nos escapa esa dimensión. Vimos qué sucedía y veíamos que nos cabía prácticamente todo el Paseo de la Reforma, sobraba Tlatelolco por todos lados, y proponíamos tentativamente un escenario que no descartara ninguna de las anteriores posibilidades, que pudiera ser un gran centro de congresos y ferias, por tanto conectado al nuevo, muy cerca del nuevo aeropuerto y del centro, no en zonas remotas como tenemos ahora, que eso generara pues también oficinas, hoteles, permitiera vivienda y por tanto ayudar a la permeabilidad con las colonias adyacentes, y que sin duda fuera ese gran vaso regulador, ese parque, esa reserva ecológica en el oriente de la ciudad. Eso pues nos permitió tener un jurado internacional. Uno de ellos, bueno, Fernanda Canales, la tendrán más tarde por acá en el programa. Estaba también Marta Zorn, la secretaria de los premios Pritzker, con gran experiencia en este tema. Pablo Lasso, como experto de OVE-ARUP, dirección en Latinoamérica, en Sao Paulo, Fernando Donís
y Laura Yanca, actual directora del Bosque de Chapultepec. Ellos decidieron seleccionar 12 proyectos que son los que están expuestos afuera y están en la publicación esta que les han entregado, que pudimos hacer con el apoyo de SEDECO, SEDUBI y la Secretaría de Cultura, a los cuales les expusimos esta propuesta y que recibieron con entusiasmo y que de algún modo pues permitió ser la semilla que detonara algunas de las propuestas que se han ido generando, y se seleccionaron estos proyectos, todos ellos con virtudes e inconvenientes. Cualquier experto podrá encontrar mil detalles que no han sido considerados, pero que sin duda nos permitían iluminar o abrir el campo del imaginario colectivo del potencial que tenía este proyecto. Algunos de los autores de los proyectos ganadores, algunos están por aquí, y que sin duda lo que hacían sobre todo era apropiarse como ciudadanos, apropiar la ciudad, se apropiaba de ese espacio que hasta ahora había sido un espacio absolutamente blindado por razones obvias al ser un aeropuerto, incorporando una diversidad de programas. Este es el segundo proyecto en el que había una apuesta mucho más lacustre, o un tercer proyecto que tomaba esa idea del imaginario colectivo del Central Park de Manhattan, incorporando todo lo que le faltaba, todos esos equipamientos en la periferia y aprovechando las instalaciones existentes de las distintas terminales, otros que ahondaban en esa vocación de vaso regulador, de conjunto de islas que podían recoger parte del programa, u otras que lo que proponían sobre todo era, en este caso, pues respetar, digamos, la dureza que suponía ya las pistas preexistentes e incorporar transversalmente la incorporación de la ciudad a través de un parque. Bueno, otras muchas ideas, algunas en el campo casi de la utopía metropolitana, pero que sin duda lo que hacían era alimentar ese imaginario colectivo, pensando pues que bueno, digamos hay un arsenal de ideas que sin duda lo que están haciendo fundamentalmente es recordarnos que la ciudad es de todos y que la ciudad es algo tan complejo que no se puede dejar solo en manos de los políticos, de los intereses circunstanciales del año en el que nos tocó lidiar con esto, sino que tenemos que imaginar lo que vamos a dejar en un futuro a medio plazo. Básicamente esa es la vocación del concurso y lo que de algún modo pueden ver en esas propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. El tema circunstancial yo creo que es el tema que hay que ponderar muy bien, porque estamos hablando de una decisión que va a perdurar, y entonces en la medida de que este foro funcione, pues vamos a quitarle el aspecto circunstancial. Si todo el mundo participa y se logra pues las mejores soluciones para la ciudad, pues que vamos a dejar a las siguientes generaciones. Voy a empezar a leer las preguntas para ver a quién le tocan, pero por lo pronto quisiera yo aprovechar mientras me organizo, hacerle unas preguntas a Roberto sobre la problemática actual del aeropuerto, así como está funcionando, y qué hubiera pensado él de una opción de solamente hacer pistas y traer a la gente en un metro, cosas así, que creo que se llegó a plantear. A ver si nos puedes platicar mientras me organizo. Gracias, Ramón. Bueno, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no es un aeropuerto que sirve solamente a la Ciudad de México, es un punto de conexiones a todo el país. El transporte aéreo, como muchos de ustedes sabrán, tiene un gran impacto en la economía.
A nivel mundial, y tengo algunas cifras mundiales por mis posiciones anteriores, el transporte aéreo, con toda la industria del transporte aéreo, representa el 8% del PIB mundial. O sea, es una actividad muy importante. El aeropuerto ya no tiene capacidad, este aeropuerto. Este aeropuerto, en realidad, tengo que reconocerlo, el aeropuerto mismo, los servicios de control de tránsito de los controladores, hacen una labor extraordinaria, yo así la calificaría, para poder atender la demanda de acuerdo con la capacidad de este aeropuerto. Yo, en lo personal, les puedo decir que, de acuerdo con mi experiencia, tener un aeropuerto como el que se está planeando en Texcoco es una oportunidad para la ciudad y una oportunidad para el país y para el transporte aéreo, para el turismo, para el comercio, etcétera. Mitre es una organización de Estados Unidos, no de negocios, sino es la que hace, yo diría que es lo mejor que hay en el mundo para el estudio de espacios aéreos, porque los aeropuertos hay que construirlos de arriba para abajo. Si el espacio aéreo no es bueno, puede estar muy planito abajo, pero no sirve, hay que ver las montañas, todo lo que está alrededor. Y me acuerdo que en una de las primeras presentaciones dijeron, es que los mexicanos tienen mucha suerte de tener el espacio que hay en el lago de Texcoco para construir un aeropuerto a una distancia razonable de la ciudad, porque los aeropuertos deben servir a una ciudad. Aeropuertos muy lejanos, hay casos que podríamos poner, y me extiendo un poco porque yo hablé muy poco, entonces tengo un poquito más de tiempo. Entonces, mire, en Montreal, yo estuve en Montreal durante 16 años, hicieron un aeropuerto, el aeropuerto de Mirabel, hace unos 35 años, muy lejano de la ciudad. El aeropuerto actual es el de Dorval, que está relativamente cercano. Bueno, todos protestaban, pasajeros, líneas aéreas, en fin, empleados de las líneas aéreas, trabajadores del aeropuerto. Finalmente, la aviación regular internacional la regresaron al antiguo aeropuerto. Después regresaron los charters, que en Canadá es una actividad muy importante, al antiguo aeropuerto. Y ahora ese aeropuerto, ese gran aeropuerto que se hizo hace unos 35 años, es un centro de convenciones y se usa para otras cosas porque no estaba sirviendo a la ciudad de Montreal. Entonces esto es bastante importante y bueno, ese es el comentario que yo quisiera hacer en cuanto a lo que se está planeando y a cuanto a lo que tenemos actualmente. Muy bien, muchas gracias, Roberto. A ver, Aimee, vamos a hacer lo siguiente, vamos a aventarnos una pregunta y un minuto de respuesta, ¿sí? Para que no te las junte las preguntas. La primera, ¿se tiene realmente la idea de que el aeropuerto sea un catalizador para mejorar y modernizar el transporte colectivo en toda la ciudad, tal como mencionó ejemplos de otros aeropuertos? Si no, por lo menos pidan a Foster que diseñe microbuses. Bueno, yo creo que justamente la presentación, un poco lo que decía, es que por hoy no se tiene un plan de acceso que sea público, que sea multimodal y que esté diciendo cómo va a ayudar a la movilidad urbana. Ahora, aquí hay que acordarnos también que ni la Ciudad de México ni la zona metropolitana del Valle de México hoy cuentan con un plan maestro de transporte. Cuando hablamos de programas, son programas a 6 años, en realidad hoy no existe un plan maestro de transporte a 20, 25 años. Y en realidad el plan de acceso al aeropuerto tendría que venir siendo parte de este plan maestro y así sí, podría generar, claro que sí, una propuesta para realmente modernizar la infraestructura, no solo sirviendo a los usuarios, sino sirviendo a una red de transporte urbana mucho más densa y de mucho mejor calidad. Muy bien, va la segunda pregunta. De todo lo que menciona el representante de la OCDE, ¿qué es imprescindible para lograr un mejor aeropuerto? ¿Con qué información se cuenta en la Ciudad de México? ¿Con qué infraestructura? ¿Y cómo creen los panelistas que se puede dar si en México el gobierno federal continúa privatizando el transporte particular? O sea, esto ya es grilla, ¿no? Pero a ver, dice privatizando el transporte particular. Bueno, vamos a irnos a la primera parte. ¿Con qué infraestructura y cómo creen los panelistas que se puede mejorar en México el transporte? En general. Sí. Bueno, pues yo diría definitivamente hoy la Ciudad de México ha tenido varios proyectos
que me parecen han sido muy importantes, puesto que había tenido ciertas décadas en donde no se invertía en nuevo transporte masivo. Hoy vemos, hay varios proyectos que vienen con una nueva estrategia del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, yo creo que una de las grandes recomendaciones que se le hace en el estudio metropolitano del Valle de México, tanto a la Ciudad de México como al gobierno del Estado de México e incluso a Hidalgo, que también es parte de esta zona metropolitana, es que se tiene que dejar de hacer proyecto por proyecto y se tiene que llegar a una estrategia de transporte. Hoy, por ejemplo, hay una gran discusión entre varios expertos. La Ciudad de México está bien que le esté apostando al BRT o le debería de estar apostando al metro. Creo que desde mi punto de vista, no es la buena manera de verlo. En realidad hay que aprovechar todas las tecnologías que existen, hay que aprovechar las ventajas que nos ofrecen diferentes modos de transporte para diferentes usos, pero la manera en que se va a realmente mejorar el transporte en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del Valle de México es generando esta estrategia que va de 20 a 25 años de cómo se ve esa infraestructura de transporte, que sea multimodal y que vaya realmente a cubrir las necesidades de la población que va a haber en 20, 25 años. La última, Aimee. De acuerdo a su experiencia, la consulta pública, ¿qué representa o qué tanto es considerada en la integración de políticas públicas de carácter social, sobre todo en la creación de empleos para las comunidades afectadas por el cierre del aeropuerto? Pues como lo dije en la presentación, la consulta pública tiene que estar al centro de la evaluación, porque solo por medio de la consulta pública el gobierno realmente va a saber cuáles son los temas que más le preocupan a la población y sobre todo a ciertos grupos que pueden no ser mayoría, pero que sí pueden tener costos importantes. Ahora, el proceso de consulta pública, yo aquí mostré una lista que es a la que se llegó en Londres con un contexto de Londres. Lo que yo quisiera es que la consulta pública hoy, y también no solo la consulta pública, sino mejores plataformas de diálogo entre instituciones que están a cargo de diferentes partecitas de lo que va a ser el impacto del aeropuerto, llegue a un marco de evaluación similar al que yo mostré, al que llegó la Comisión de Aeropuertos en Londres, pero para el contexto mexicano y tomando en cuenta justamente a las comunidades que necesitan empleos, a las comunidades que necesitan servicios, a las comunidades que necesitan que realmente esto se vea como una oportunidad para brindarles una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, Miquel, vamos igual, ¿no? Pregunta por minuto. Nos vamos, dice, esta está buena. ¿No crees que la Ciudad de México ya está muy saturada para construir otro aeropuerto? ¿No sería mejor construirlo en otra ciudad? Bueno, hay muchos expertos aquí en temas de aeropuerto para contestar esto. Yo no como experto, sino como ciudadano que uso mucho el avión, agradezco que el aeropuerto esté tan cerca. Se me hace comodísimo tenerlo aquí en la ciudad y que se desplace 5 kilómetros más, me parece que seguirá estando en esta línea. Y si llegamos a tener el transporte público deseado, pues será comodísimo. Pensar en añadir 1 hora de transporte más cuando son esos aeropuertos tremendamente distantes, pues creo que serían en prejuicio del usuario. Bueno, va otra pregunta, dice, ¿no se estará perdiendo de vista lo que representa el vaso del exlago de Texcoco como un parque ecológico y pulmón regional, tomando en cuenta que tiene 12,000 hectáreas contra las 740 del actual aeropuerto? Sin duda, ese es un tema de otra escala lo que plantea y eso tendría que ver con toda la zona en el que, no solo en la que se va a construir el nuevo aeropuerto, sino en todo el lago de Texcoco, que sin duda requiere una estrategia para no perder esa condición lacustre. Esto es, a esa escala, pues sí es mucho más chico, pero no deja de ser una gran oportunidad para retomar la vocación lacustre que sigue teniendo el futuro exaeropuerto. ¿Listo? La siguiente, se habla de política, números y casos en el extranjero,
pero tomando en cuenta la relación histórica que nuestra ciudad y su segregación social tiene con la disponibilidad del espacio, me gustaría escuchar una perspectiva cultural hacia esa cuestión. ¿Por dónde crees tú que podemos empezar? Bueno, creo que podemos empezar con una consulta pública, que es por donde propusimos empezar, y seguir con lo que estamos ahora, con un foro para discutir cómo imaginamos ese futuro ya de la mano de expertos, y con lo que sigue, también con las áreas de oportunidad que significará para muchos frentes, digamos, de México y del extranjero, que será, pues entiendo, el foro de octubre, y seguir construyendo con estos pasos para integrar los intereses macro y micro, desde lo más inmediato hasta lo que representa a nivel país. Esta pregunta tiene un poco que ver con parte de la combinación de los usos del suelo que se planteaba. Y es que la pregunta que es importante es que si alguno de los proyectos que se están planteando va a permitir reponer los miles de empleos que se pueden perder en la zona, o en el caso de, o darles en educación superior a sus habitantes, y si ese debe ser un criterio para juzgar el destino que deberán tener los nuevos terrenos, el tema del empleo actual que se está dando con el aeropuerto. Bien, en el concurso eso no se planteó así, se plantearon unos parámetros muy generales, y la primera cláusula de las bases del concurso es que cualquier concursante se las podía saltar. Es decir, podía incorporar nuevos criterios. Finalmente, de eso se trata cuando es proponer ideas. Lo que plantea la pregunta, yo creo que quizá la respuesta se pudiera vincular simplemente al traslado del aeropuerto. Es decir, la gente que ya tiene un trabajo específico con el aeropuerto actual probablemente también se desplazará hacia el nuevo aeropuerto. Y sin duda, sí se genera una nueva área de oportunidad dentro del municipio, dentro del Distrito Federal, pues va a generar muchas oportunidades para la gente que vive alrededor. Muy bien. Última pregunta que tengo, me la hacen a mí, dice: ¿cómo se podrían usar los terrenos del actual aeropuerto en beneficio del sistema de aguas de la Ciudad de México, hablando de recarga de acuíferos y cosas así? Yo creo que es un tema que yo quiero poner sobre la mesa de una vez. La verdad es que no creo que nos sirva para gran cosa, ¿eh? O sea, el tema, el aeropuerto es una de las zonas más bajas de la ciudad y ya existe el proyecto para ampliar la capacidad de regulación que se tiene actualmente, y obviamente esa ampliación de la capacidad de regulación para poder enfrentar lluvias fuertes no se haría en los terrenos del actual aeropuerto. Son los terrenos, sobre todo ampliando la zona del Nabor Carrillo, ya lo comentó el arquitecto Covarrubias, ampliando la capacidad de los lagos Churubusco, dándoles mayor profundidad, instalando una serie de túneles para poder llevar a cabo el vaciado rápido de esas lagunas, porque el problema no es contar con los reguladores, sino poderlos vaciar para poder regular más adelante. Entonces, el proyecto hidráulico que se tiene para el nuevo aeropuerto es un proyecto que va a ayudar mucho a la ciudad. Y los terrenos del aeropuerto para otro tipo de cosas como recarga de acuíferos, etcétera, hay que tomar en cuenta que tenemos una capa de arcillas muy generosa en estos terrenos, que es parte del problema, las cimentaciones, los hundimientos. Y entonces, pensar en un proyecto de ese tipo, no, yo creo que cualquier destino que se luce va a ser mejor que pensar en un tema de beneficios para el sistema de aguas. Bueno, pues estamos concluyendo, muy a tiempo, por cierto. Quisiera pedirles a todos ustedes un aplauso para nuestros panelistas y nuestros ponentes. Y les agradecemos mucho, por supuesto, su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel.